Muy bien, buenos días. Estamos en Literarios 2. Estoy preguntando sobre la tarea. ¿Alguien que quiera comentarnos acerca de las lecturas, preguntas y respuestas? Estamos, Pues la primera se trataba que era la tabla que decía de unas obras y teníamos que poner los autores y la lengua, ¿no? ajá. ¿Y tienes algo De de, la primera, de la única que me acuerdo era una que se llamaba Berenice y ajá? el autor, ah, ay no, el autor no me acuerdo. Era algo como de José, ¿no? Sí, sí. Tú síguele y ahorita completamos. ¿Qué más? Era ¿Algo? francés. Pueden ver ahí, pueden, si tienen apuntes en el cuaderno, no es de memoria, estamos compartiendo nada más. Yo recuerdo que varios de los textos eran Ajá. en francés, Sí. porque pues, obviamente el autor era francés. Creo que muy... No me acuerdo de su nombre, pero era francés, por lo tanto sus textos eran franceses. Molière. Molière. Molière, Molière. Muy bien. Molière. Fue uno de los autores más conocidos porque era muy popular por su lenguaje sencillo que llegaba al pueblo y no era tan elegante como otros. Entonces la gente le entendía y era un teatro ambulante. Andaban casi por toda la Francia presentando sus obras y la gente lo conocía por su, incluso se burlaba hasta del rey en las comedias que él escribía y eso causaba mucha risa porque pues había reyes muy tiranos, entonces a través del teatro se desahogaban lo que no podían hacer en la vida diaria. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Otra u otro que quiera leer. Aquí le ponemos, yo veo los nombres y los participantes. ¿Quién? También una pregunta de otra lectura era que el gobierno qué hacía sobre una injusticia o algo así. Ah, sí. A ver, ¿quién quiere completar ese comentario? ¿Nadie? Mm, Sí, detrás de los escritos de literatura aparentemente era nada más arte, pero leyendo a fondo hay críticas hacia el sistema de gobierno de aquellos días, porque eran, lamentablemente muchos gobiernos eran tiranos y eran crueles a veces con la gente. Entonces, a través de la literatura, de la música y otras artes, se ejercía una crítica a veces muy dura contra los opresores, ¿no? En este caso, en la literatura. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, dejen ponerles un cero, así ¿De qué grandote. ¿De qué estamos hablando, profe? De las lecturas que no leíste. De lo del Crusoe y el otro Exacto. vato este. Ah, Ciclo de oro de francés. ¿Sí las leíste? sí. ¿Y alguna Hay opinión? dos. ¿Cuál es la otra? Los El viajes del de Chihiro. Crusoe sí me gustó. Robinson Crusoe. Ujú. ¿Cómo se llama el libro, la lectura? El autor, perdón. Ay, no me acuerdo. Daniel Defoe. Robinson Crusoe está basado en un marino escocés que se pierde en una isla eh, y lo dejan abandonado y él con sus propios medios sobrevive con lo poco que rescata de la embarcación y construye su hogar y su alimentación la busca día tras día. Va registrando los días que van pasando. ¿Mande? Y un día ve que llegan unos indígenas en canoas y llegaban a tierra con niños y se los comían, eran antropófagos. Y uno de ellos se escapa y es el que lo va a acompañar a Robinson Crusoe en su vida cotidiana.
Y como él llega un día viernes, se pone por nombre así, Viernes, y ya le hace compañía y demás. Pero este relato sí está basado en una experiencia real, ¿no? De un marinero escocés. Muy bien, ¿algún último comentario que quieran hacer? Deja ponerme yo punto. Ahí está. Un punto para el bicho. Ese soy yo. ¿Nadie? ¿Qué? Un comentario. Mateo. No, sí, sí estoy escuchando que lo dejaron en la isla. O sea, sí leí el cuento Ajá. que Bueno, hasta ya usted se puso un punto por aportar a la historia. sí, para que nos ubiquemos, ¿no? Muy bien. Sí, A ver, tienen cuaderno, pluma, lápiz a la mano, ¿verdad? por No, supuesto. deje, voy. Para que vamos a hacer apuntes sencillitos. El 19, ¿por qué? Los que tengan cuaderno ya a la mano, De ahí no me di cuenta. los que tengan ya cuaderno a la mano, pónganle de título El romanticismo. El romanticismo. Ese es el ¿Es título. romanticismo o solo romanticismo? El romanticismo. El romanticismo. Ese es el título. Simón. El romanticismo. Todavía no escriban, nada más el título. Va a ser un movimiento artístico como el neoclasicismo, pero con otras características y otros autores. Entonces, el título... Profe, pero yo ya tengo otro apunte de eso mismo. ¿El romanticismo? Ah, no, del prerromanticismo. No, Ok. olvídelo. Los prerrománticos fueron antes los que prepararon el camino al romanticismo. Ahora sí ya viene el movimiento ya como tal, ¿no? Con todas sus características. Muy bien. Sí. Número 1, romanticismo. Ya estoy dictando. Número 1, romanticismo. ¿Listo? Sí. Movimiento artístico. Movimiento artístico que surge en Alemania. Movimiento ¿Cómo? artístico que surge en Alemania. ¿Quién tiene el micrófono activo? Por ahí. Movimiento Yo. artístico que surge en Alemania y Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Punto ahí. Punto ahí. A ver, no escribimos y escuchamos. Poco a poco las monarquías van cayendo con la Revolución Francesa. Ustedes lo han estudiado en historia. Cuando se pone en práctica la guillotina. ¿Alguien se acuerda qué era la guillotina? Era un invento francés que decapitaba a las personas. Correcto, era una gran navaja que tenía una altura aproximada de 3 metros. Cuando el ajusticiado lo llevaban a la plaza pública donde los juzgaban, a una orden determinada caía esa gran navaja y decapitaba de un tajo a los que iban a matar. Entonces muchos nobles murieron en eso y poco a poco va apareciendo una nueva forma de pensar en toda la historia y que abarcó el arte, la política, la economía y en este caso la literatura, y ese va a ser el movimiento romántico, ¿no? Muy bien, número 2 le ponemos. Este movimiento artístico se opuso
al neoclasicismo. Este movimiento artístico se opuso al neoclasicismo. Punto ahí. Muy bien. A ver, dijimos anteriormente que la literatura neoclásica era muy rígida, llevaba normas, reglas, un lineamiento. El que no se ajustaba a esas reglas era un mal escritor. Pero con el cambio de estructuras políticos y sociales viene una nueva forma de pensar. Entonces el autor romántico dice, no, fuera normas, fuera reglas, vamos a escribir como nosotros lo consideremos conveniente, ¿no? Y eso va a venir en el siguiente subtítulo. Pónganle de subtítulo, por favor, características. Características. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Características. ¿Listo? Sí. Muy bien. Número 1. Es una reacción contra el espíritu racional. Es una reacción contra el espíritu racional de la Ilustración. De la Ilustración. De la Ilustración. Punto ahí. Acuérdense que durante el periodo neoclásico surge un grupo de intelectuales, de científicos que se llamaron justamente los ilustrados. El conocimiento estaba sujeto a la razón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo aparece el racionalismo, sistema filosófico propuesto y creado por Descartes, en donde todo el conocimiento tenía que estar sujeto al método científico, a un razonamiento puro, y no se admitían conceptos, creencias que no estuvieran bajo esa lupa de la ciencia. Entonces, los románticos, con el cambio de, dijimos hace ratito, de estructuras, ya van a pensar de otra manera, van a romper con esos moldes, con esas reglas, y van a crear una nueva literatura. ¿Sí? Número 2. Se exalta la creatividad. Se exalta la creatividad frente a la tradición. Se exalta la creatividad frente a la tradición. Frente a la tradición neoclásica. Punto ahí. Acuérdense que los neoclásicos imitaron, se inspiraron en muchas obras en la cultura antigua que fue Roma y Grecia. Entonces era una imitación, obviamente con la creatividad de los neoclásicos, pero muy limitada, ¿no? Sus modelos a seguir eran Roma y Grecia. Y los románticos dicen, no, fuera imitación, vamos a crear como nosotros sintamos ya la literatura y la historia. Ya nada de imitar griegos ni romanos. Vamos a crear nuestra propia literatura. Por eso dice, se exalta la creatividad. Vamos a escribir como nosotros queramos. Así de fácil. ¿Hasta ahí hay dudas, preguntas, reproches? No, profe. No, Uno.
¿Todo bien? Muy Sí. bien. Sí, Excelente. profe. Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Pónganle ahí, por favor, el siguiente. Espíritu de nacionalismo y libertad. ¿Es Espíritu, otra característica? sí. Espíritu de nacionalismo y libertad. Espíritu de nacionalismo y libertad. A ver, punto ahí. ¿Esto por qué se dio? Por una razón histórica. En esos días, Napoleón Bonaparte, francés, con sangre italiana, le da por conquistar países europeos, incluso fue hasta Egipto. Entonces, cuando conquistaba países, se despertaba en los jóvenes como ustedes la inquietud, la rebeldía de que por qué mi país ha sido invadido por un extraño, por un extranjero, y no lo podemos tolerar. Entonces, por eso en los jóvenes de los países conquistados se despierta ese nacionalismo, es decir, un amor a la nación, a la patria. Es cuando aparecen también en la música la creación de los himnos nacionales a raíz de la invasión de otros países. Se crean los himnos, por ejemplo, aquí en México, acuérdense que fuimos invadidos por franceses también, justamente, en aquella época, la famosa batalla de Puebla, ¿no? Del 5 de mayo. Entonces, los jóvenes querían nacionalismo y libertad. Liberarse del extranjero invasor. En este caso era Napoleón. Y esa libertad se traslada a la literatura, o sea, libertad de escribir. Entonces, para que vean cómo acontecimientos históricos influyen en el arte, en la política y en este caso, pues, en el mundo de la literatura. ¿Sí? Muy bien. Otra característica, número que sigue. La Edad Media fue su fuente de inspiración. La Edad Media fue su fuente de inspiración. Punto ahí. La Edad Media fue su fuente de inspiración. Punto ahí. Acuérdense que en la Edad Media había castillos, palacios, príncipes encantados, princesas encantadas que las convertían en sapo, las brujas malignas, el poquiti, poquiti, poquiti boy, ¡pum! Los convertían en otros seres y tenía que llegar un príncipe o una princesa para romper el encanto con un beso hacia el afectado. Se habla de príncipes, de dragones, duendes, y todo ese tipo de personajes inspiran a los románticos también a diseñar una literatura de ese estilo. ¿Se acuerdan de Blancanieves y todo ese tipo de cuentos? ¿Alguien se acuerda? Sí, profe. Sí, Que aparece Sí. una bruja y ¿qué le da a comer? Una una manzana. manzana. Muy bien. Todo ese tipo de literatura aparece y el príncipe ahí está todo encantado hasta que llega la mera, mera candelera a romper el hechizo, ¿no? Todo ese tipo de personajes aparecen en la literatura romántica. Muy bien. Siguiente punto. Se exaltaba el culto a la muerte. Se exaltaba el culto a la muerte. ¿El qué, profe? El culto a la muerte. Se exaltaba el culto a la muerte. Punto ahí. Es como ahorita, ¿no? Hay gente que tiene una admiración por la Santa Muerte. ¿Sí han visto y oído eso? Sí. Sí, que les ponen altares y demás. También allá en la época del romanticismo, había unos autores así como que más extremistas, los románticos. Se iban
a los panteones. En aquellos ayeres se llamaba Camposanto, un campo santo libre de profanaciones, ¿no? O sea, respetarlo por los muertos. No había bardas como hoy, la gente podía entrar. Entonces, los autores románticos más extremistas eran llamados los poetas malditos. Se iban al camposanto a la medianoche, se vestían de negro para confundirse con la oscuridad, se sentaban ahí en las tumbas, sacaban su material y se ponían a escribir bajo la luz de la luna. Algunos utilizaban ciertas sustancias medias raras, el hashish, cocaína, ya había todo eso, y se ponían bien pajitas y pon a escribirle a la luna y a la oscuridad y a la noche y demás. Era una parte nada más, ¿eh? No todos los románticos eran de ese estilo. Había poetas que le hablaban mucho al amor, a la mujer. Por eso, si se fijan ahorita, la palabra romántico es sinónimo de amor, ¿no? Le suena, ay, es muy romántico. Una canción romántica con la temática del amor. Entonces, esas son las características primordiales del, ¿cómo se llama? Del romanticismo. A ver, fíjense bien lo que va. Muy Sí. bien. ¿Me puede repetir el segundo, porfa? Sí, estamos hablando sobre los autores. El segundo se pronuncia Goethe. Y se escribe G-O-E-T-H-E. Goethe. Y él escribe un libro que se llama Fausto, donde recopila lo que decíamos ahorita, muchas leyendas y tradiciones medievales, que gracias a esa obra, entre otras, conocemos cómo era la literatura, la forma de pensar en el arte, en la ciencia de la Edad Media. Justamente Fausto es una de esas obras que nos sirven de fuentes de investigación. Entonces está claro los tres autores, ¿verdad? En su cuaderno como actividad y aquí, Simón. aquí los vamos a leer. Muy bien, entonces Sí, profe. con eso terminamos y nos vemos la siguiente, ¿de acuerdo? Sí, Ok, profe. Simón. Luego. Nos vemos. Nos vemos. Profe. Gracias. Nos vemos, Tenga profe. buen día. Luego, profe. Igualmente, gracias. Hasta luego.